con ese gozo, con esa alegría, ya que la palabra del Señor, hermanos, es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios, hermano, es para todo aquel que la desea, que quiere aprender. Usted tiene preguntas, hágalas sin pena, hermanos. Usted tiene algo, hermanos, que compartir, hágalo también, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Si usted tiene algo que quiere compartir, que desea, que alguien por ahí ya le preguntó, hermanos, si no tiene bien claro la definición, lo puede hacer la pregunta, podemos involucrarnos todos. Gloria a Dios, ya que todos venimos en esta tarde a aprender de la palabra de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, llevado a cabo el culto de jóvenes que estábamos esperando. Ya se pasó, ¿verdad? Qué rápido se está pasando el tiempo. Muy rápido, ¿verdad, niños? Muy rápido. Ya cuando vean ustedes, ya van a ser unos jóvenes como Jimmy, así. 19 years old, Jimmy. No, 20. 20? No. Almost. Ok. So, hermanos, también quiero decirles que también me ayuden a orar, hermanos, me habló Enoch, me habló también, ¿verdad? De que su niño ha estado un poquito delicado y nos pedía que oráramos. Él decía, muchacho, ¿verdad? Que no lo vemos muy siempre aquí, hermanos, pero quizás por su trabajo, que es mero ese horario de la noche, sábado en la noche. Pero él tiene fe porque él dice, hermanos, díganle a la iglesia que ore, ¿verdad? Por mi niño. Entonces, hermanos, oremos por el niño de nuestro hermano Enoch. Solamente el Señor sabe, ¿verdad? Y oremos por él, hermanos. También oremos por nuestra hermana Imer, no está con nosotros. Creo que los que estamos aquí, la mayoría sabe, ¿verdad? Lo que nuestra hermana está pasando, pero bueno, todo para la gloria del Señor. Dios va a darle la fuerza para que se recupere pronto. Amén. Gloria a Dios. Entonces oremos por nuestro hermano Enoch, hermanos, por su hogar, por sus niños, amén, y por nuestra hermana Imer. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Ahí como está sentado, hermanos, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, Padre eterno. Señor, mira, Dios, Rey Todopoderoso, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Padre. Señor, creyendo, Señor, que solamente en usted se encuentra esa fortaleza, Padre. Señor, le pedimos en esta hora y en sus manos encomendamos estas peticiones que de antemano, Señor, se han hecho en tu iglesia, Padre. Mira, Dios, tu Hijo Enoch, Padre eterno, que usted de antemano, Señor, sabe lo que está pasando con su niño, Padre eterno. Señor, yo le pido, Señor, por Enoch, Padre, sea con él, Señor, Padre. Mira, Dios, fortalécelo, dale fuerzas, dale fe, Señor, seguridad, para que él, Padre, pueda confiar, Señor, completamente en ti, Señor, creyendo que usted tiene cuidado de nuestros hijos. Padre, el niño, Señor, está en tus manos. Tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos, mi Dios. Padre, te pido por Enoch, Señor, fortalécelo, Señor, y así, mi Dios amado, también por su esposa, por la familia, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, Padre, Rey Todopoderoso. También te pido, mi Dios, Rey, Señor, por nuestra hermana Imer, Señor. Tú sabes, Señor, mi Dios amado, lo que nuestra hermana Imer, Señor, está pasando. Señor, te pido por ella, Padre, que tú la fortalezcas, Señor, Señor, le des pronta recuperación, Señor, mi Dios, Rey.
En tus manos encomendamos la vida de tu hija, Señor. Padre, y su familia está en tus manos, sus niños, guárdaselo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así también te pido, Padre, por nuestro hermano a mí, Señor, Padre, por nuestra hermana Lupe, Señor, mira, Señor, no están aquí, Padre eterno, Señor, el por qué no están, Señor, yo no sé, Padre, mi Dios, pero tú sí sabes, Señor, el por qué no están, Señor, aquí con nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que usted sea, Señor, el que, Señor, los guarde, Señor, y los cuide, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, y también a sus hijos, Padre, Señor, y así, Señor, por cada uno, Señor, Padre eterno, de los que estamos aquí, te pido, Padre, misericordia, Señor, Padre, por cada uno, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Señor, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a la, gloria a Dios, a la enseñanza de hoy, amén. Alguien, antes de empezar, alguien por ahí tiene por ahí, hermanos, gloria a Dios, una pregunta para comenzar. ¿Quieren comenzar con una pregunta? ¿Quieren comenzar o quieren terminar con una pregunta? ¿Cómo le hacemos? A ver, gloria a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Entonces, si nadie tiene una pregunta, hermanos, vamos a, Dios bendiga a nuestra hermana Eli. Amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando los 5 ministerios que habla Efesios 4:11. Amén. Y espero que ya ustedes se lo hayan aprendido de memoria. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos estudiando eso o no? ¿Sí tiene una pregunta tú? No. Ok, gloria a Dios. Efesios 4:11 estamos hablando, amén. Que Cristo dijo, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, hermanos, ¿me entiende? Eso es lo que la palabra del Señor enseña, amén. Estábamos mirando que Cristo escogió a 12 personas y les asignó 3 responsabilidades básicas, les asignó más, ¿verdad? Pero 3 de ellas, hermano, las más básicas, que es poner los cimientos fundamentales de la iglesia, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios, dar confirmación de esa palabra por medio de señales y prodigios y milagros, amén. Todo eso hemos mirado, los 5 ministerios de Efesios 4:11, ¿verdad? Sabemos que el que reparte los ministerios es el Espíritu Santo, amén. Dijimos también que, ¿verdad? Que estos 5 ministerios se conocen como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Así que se les asignó una tarea y con el propósito de, hermanos, edificar al cuerpo de Cristo, hermanos, amén. Edificar al cuerpo de Cristo. Se le conoce como la mano de Dios, primera de Pedro 5 al 6, ¿verdad? Donde dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Se le conoce a los 5 ministerios, hermano, como la mano de Dios, porque Dios guía a la iglesia por medio de esos 5 ministerios. También se le conoce, hermano, como los 5 sentidos del cuerpo, que es la iglesia, amén. Por eso al apóstol, lo estábamos mirando, que se le da el sentido del olfato, al profeta el oído, el evangelista el gusto, al pastor la vista y al maestro el tacto, amén. Entonces estamos mirando, hermanos, cada función de estos ministerios. Miramos la función del apóstol, y la palabra apóstol, hermanos, significa enviado, ¿verdad? ¿Enviado qué, hermanos? A establecer, hermanos, iglesias, amén. Es la palabra, hermanos. Entonces, esa asignación se nos ha dado a todos. Somos enviados, hermanos, a predicar el evangelio, hermanos. Gloria a Dios. También hablamos del profeta, ¿verdad? Que es aquella persona que recibe revelaciones divinas en sueños, visiones y mensajes verbales,
y predice acontecimientos futuros. Estamos hablando de un profeta, no como Isaías, no como Jeremías, no como Daniel, no como, como Ezequiel, hermanos, porque el propósito de aquellos profetas, dijimos, era profetizar, hermanos, dar evidencia del Mesías que vendría a redimir al mundo, hermanos. Pero Cristo ya vino, entonces la profecía ya fue sellada. Amén. Así que los profetas que hoy en día existen son como, hermanos, profetas que pueden, hermanos, ¿Lo podrías repetir? Este me va a estar hablando. ¿Cómo le hago para pagarlo? Entonces, es nuevo y no le sé, así que me va a disculpar si de repente, amén. Está muy sensible este teléfono, Leo. ¿Cómo le hago? Lo pago. ¿Cómo se apaga? Y yo pensé nada más darle vuelta aquí. Bueno, ya me quitó el tiempo. Estábamos hablando, hermanos, hermanos, de que los profetas, hermanos, que hoy existen, son como los profetas que miramos, hermanos, en Hechos capítulo 15, versículo 32, ¿verdad? Donde dice que un profeta llegó, hermanos, al pueblo y les dijo que vendría una hambre, la cual se cumplió. Entonces, ese tipo de profeta es el que hoy existe. Amén. Estábamos hablando, hermanos, que también el profeta debe de ser puesto a prueba, hermanos. El profeta debe de ser puesto a prueba. Amén. Para que hermanos, para que la iglesia lo pueda tener como profeta. Pero vuelvo a repetir, el profeta no está, hermanos, no es alguien que hermanos, impone una autoridad. No, hermanos, porque por eso está el pastor, ¿verdad? El profeta no necesariamente puede ser un líder, puede ser alguien que está sentado ahí, hermano, que Dios le puede dar una profecía, hermanos, un acontecimiento que puede venir adelante para que la iglesia se guarde de todo eso. Amén. Según la palabra del Señor, tenemos eso en Hechos capítulo 15, versículo 32. Recordemos que Hechos está en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, hablamos de todo eso, hermanos, ¿verdad? Y hablamos del evangelista también, ¿verdad? Y que la palabra evangelista, hermanos, el evangelista es alguien que proclama el evangelio de Jesucristo. Amén. Y en las escrituras encontramos a una persona que se le dio el nombre de evangelista. Y este hombre fue Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 8. Y que este evangelista debe de tener señales, amén. Y las señales de un evangelista son ser ungido del Espíritu Santo, abrir campos nuevos, sanidades, restauración y llevar almas a Cristo, hermanos. Amén. Este es el trabajo, estas son las evidencias, hermanos, de un evangelista, hermanos, ganar almas para Cristo. Entonces, y hemos llegado a lo que es el pastor, hermanos. Amén. El pastor. Y nos quedamos a ver, ¿quién se acuerda en qué cita nos quedamos? A alguien yo le di citas, aquí le repartí. ¿Alguien se acuerda de una cita? Les di citas bíblicas. Amén. A alguien le di Isaías 40:11. A alguien le di primera de Pedro 5:2 al 4. Y a alguien más le di Números 27:17. Y a alguien más le di Jeremías 3:15. Y ahí terminamos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí nos quedamos en el tipo de me parece que fue la última cita, Jeremías 3:15. ¿Verdad? Esa fue lo que estábamos mirando, amén, que el pastor es el que cuida, alimenta, cura a un rebaño. Debe de imitar al gran pastor, si es posible, dar su vida por las ovejas, hermano, según Cristo, hermanos, amén. Ese es el trabajo del pastor, hermano. Esa es es lo que el pastorado, hermano, lo que muchos quizás cristianos anhelan cuando estamos en la silla, ¿verdad? Cuando estamos en la silla, muchas veces anhelamos ser los pastores porque pensamos que el trabajo, pues es fácil. Pero
hermanos, cuando ya estamos en los zapatos del pastor, pues ya ahí ya cambian las cosas. Muy difícil, muy diferente todas las cosas. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Mire, porque el pastor debe de tener requisitos, debe de cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son algunos de los requisitos? A ver, vamos a mirar a Tito, capítulo 2, versículo 1. Y también a Primera de Timoteo 4, 13 al 16. Si alguien lo tiene, le vamos a dar lectura. Tito, ¿qué, hermano? 2:1, hermano. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Ok. Estamos hablando de que el pastor debe de cumplir con requisitos, ¿verdad? Y uno de los requisitos, hermano, es conocer doctrina. Tito dice, pero tú habla ¿qué? Lo que esté de acuerdo. Lo que está de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina, según lo que dice Primera de Timoteo 4:13 al 16. A ver qué dice. Timoteo, Primera de Timoteo 4:13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces miramos, hermanos, que la palabra de Dios aquí nos está enseñando de que estos son los requisitos de un pastor, hermanos, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, ¿verdad? Hay una responsabilidad en el pastor. Entonces, el pastor, hermano, no solamente es lo que miramos el jueves pasado de Juan 10:1 en adelante, de Isaías 40:11, de Primera de Pedro 5:2 al 4, de Números 27 al 17, de Jeremías 3:15. No solamente es eso, hermano, sino que también el pastor, hermano, debe de conocer doctrina. Es por eso, hermanos, y mire que esto de conocer doctrina no es de que el pastor le eche muchas ganas y diga, esto es algo que ya viene dentro de uno, hermano, que Dios, al abrir tú la Biblia, Dios se ilumina, hermanos, y te da el conocimiento, y también con su espíritu, hermanos, te hace sentir, hermanos, o te deja ver claro, hermanos, qué es lo que no está bien y qué es lo que sí está bien, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo, hermano, es el que intercede por nosotros. Dios a través del Espíritu Santo nos cuida, hermano, nos protege y no nos dejará, hermanos, que seamos llevados por otros tipos de doctrina, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer, hermanos. Dios ha prometido poner de su parte, pero Él promete pero nosotros tenemos que poner de la nuestra también. Usted pone de su parte y Dios hace lo suyo, ¿me entiende? Él nos cuida, hermano. Amén. Él nos cuida, cuando digo Él nos cuida, hermano, de la falsa doctrina, de que nos vayamos, hermano, equivocadamente, de que por más trajeado que veamos al predicador, por más, hermano, elocuente que sea la persona, el Espíritu Santo te va a poner algo y va a decir, ok, algo no encaja conmigo esto, ¿me entienden? Pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos cuida. Bueno,
Todo eso, hermano, viene del pastorado. Vienen aquellos hermanos que Dios los escogió de antemano, dice la palabra, hermanos, de antemano, hermanos, para guiar a su pueblo, para edificar a la iglesia. Yo les decía al principio, hermanos, de este estudio, de que mucha gente no está de acuerdo con los apóstoles, no está de acuerdo con profetas, quizás porque hoy en día el hermano, la palabra pastor, la palabra apóstol o profeta, como que se le da otro tipo de significado, o se toma otro tipo de significado. ¿Me entiende? Ahora la persona va y en los letreros cuando va a predicar dice, pues con nosotros el apóstol Julano, ¿me entiende? En vez quiere decir, hermano, el hermano Julano, ¿verdad? Sí, el hermano Julano. Y que cuando él predique, cuando la persona predique, pues ahí él pueda mostrar si es apóstol, si es profeta, si es evangelista. Lo que Dios le ha dado se va a hacer evidente, hermanos. Amén. Amén. Entonces, eso es bien importante que nosotros conozcamos. Amén, hermanos. Entonces, según la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 4, 13 al 16, dijimos, a ver, otra vez vamos a leer lo que está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A los que te oyeren. ¿Ok? ¿Ya leíste todos, Leo? ¿Del 13? ¿O del 13? Desde el 13 hasta el 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te oyeren, hermano. Amén. Entonces esto es algo bien importante, jóvenes, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que el pastor, hermanos, es cierto que es el que cuida, alimenta. Amén. Alimentar, hermano, es esto, hermanos. Alimentar es esto. Lo que estamos haciendo es, hermanos, darle la palabra a la iglesia. Amén. Darle la palabra a la iglesia. Darles el alimento que la iglesia necesita, hermanos. Hermanos, los que estamos aquí en el caso de mi esposa y yo, hermanos, nuestros hijos ya están aquí. Ellos ya nacieron aquí. Yo no creo que ellos se vayan a ir para México. Yo no lo creo eso. ¿Me entienden? Los demás muchachos que están aquí, hermanos, todos, nuestros hijos que nacen aquí, al rato, usted se los puede llevar, al rato ellos se brincan para acá. ¿Verdad? Nosotros tenemos que instruirlos, hermanos, a que ellos deben de tener ese deseo de servirle al Señor. Amén. De servirle al Señor, hermanos, porque el día de mañana, hermanos, nosotros nos tenemos que ir, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermano, normalmente siempre, hermano, los adultos, ¿verdad? Los padres se van más primero que los hijos. Pero es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el ministerio, amados hermanos. Amén. Es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el ministerio, hermano, para que ellos puedan tener ese deseo, hermanos, de ¿cómo se dice? De seguir adelante, hermanos. Amén. Y quizás digan muchos, no, pues instruir, ¿qué significa instruir, hermano? Muchas veces creemos que instruir es ponerles tarea de la Biblia, ponerles, hermano, de eso, hermano, porque mucha gente quizás así piensa. Y yo digo que no está mal eso, ¿verdad? No está mal porque pues es palabra de Dios. Pero yo creo que cuenta mucho, hermanos, es de que nosotros los padres no nos demos por vencidos,
que vayamos adelante de nuestros hijos, que ellos nos miren, hermano, ¿verdad? Caminando, aún en las luchas y en las pruebas, nos miren caminando, hermano, y lo demás Dios lo va a hacer, hermanos. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros miremos estos ministerios, iglesia. Amén. Así que estamos en lo que es el pastor, hermano, que es el que cuida, alimenta, cura a un rebaño y debe de imitar al gran pastor. Amén. Si es posible, pues dar su vida por las ovejas, según San Juan 10:1. Jesús dijo, amén. Yo soy el gran pastor, ¿verdad? El buen pastor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta sobre aquí, hermanos? ¿Alguien tiene una pregunta? Dice la palabra que es el pastor es el que cuida, que el pastor es el que alimenta, que el pastor es el que cura un rebaño. Amén. Y sobre todo también debe de conocer doctrina. Amén. ¿Cuál es la doctrina que nosotros tenemos? Yo les explicaba, hermanos, la otra vez les decía, si alguien por ahí les pregunta a ustedes, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué le vamos a decir? Amén. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la escritura y también, como en estos temas, podamos hacer preguntas, ¿qué es lo que nosotros creemos? Amén. Nosotros glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y muchos lo hacemos, hermanos, en las congregaciones, muchos lo hacemos, pero a veces no sabemos ni por qué lo hacemos. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. ¿Alguien quiere, hermanos, como añadirle, no añadirle, pero participar de este ministerio, lo que es el pastor? ¿Qué más que no mencioné puede ser un pastor? ¿O tiene una pregunta, algo de algo? Usted la puede hacer en esta hora. Amén. No tenemos nada. Bueno. Hermano, lo que miro que el pastor puede abarcar todos los hijos. Luego pues está profeta, apóstol, evangelista. El pastor hace todo eso, como pues si lleva la palabra es Profetiza. ajá. También evangeliza. Sobre todo eso puede ser el pastor. Bueno, de hecho puede. Sí puede, yo creo que sí puede, pero hay un ministerio, como te dijera, específico, donde se puede, donde Dios, hermano, va a depositar donde Dios deposita de esa gracia, ¿sí? Okay. Por ejemplo, cuando estuve en México la última vez, un hermano se me acercó y me dijo, hermano, yo conocí a un hermano que cantaba bonito, dice, ahí en México, con su guitarra, y muchos lo conocen, ¿verdad? Al hermano. Dice, pero aquí anda, dice, era ¿cómo dice? Una confraternidad de iglesias. Dice, aquí anda vendiendo sus cassettes, sus CDs. Dice, pero cuando canta ahora, como que ya no siente nada. O sea, como que no se siente nada como antes él cantaba. La gente, y yo le dije, hermanos, de mí salió así, pero al último sentí que era una respuesta que Dios me había puesto a mí en mi boca, porque lo que yo le dije, hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios.
Cuando la gracia de Dios se aparta, hermanos, de la persona, ya ese es otro asunto, hermano. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llevar a cabo el pastor puede abrir el servicio, puede dirigir, puede cantar los cantos, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en algo de todo eso es donde Dios deposita de su gracia. Es donde Dios le da ahí. Porque ha sido llamado para eso, hermanos. Es lo que yo puedo decir. Amén. El pastor sí puede hacer, pero por ejemplo, si hablamos de evangelizar, el evangelista siempre va a tener esa facilidad, a lo mejor, de palabras, esa chispa, ¿me entiende? Y es Dios, porque es Dios el que va adelante, hermanos. Entonces, digamos que todos estamos llamados para evangelizar, para hablar, ¿verdad? Uh-huh. Pero no todos tenemos la gracia de expresarnos, Uh-huh. digamos, de esa manera, pues. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, sí eres. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en la Biblia encontramos que hay muchas maneras de evangelizar. Uno lo pueden hacer a través del canto. Otros lo pueden hacer a través de vocear la palabra. Otros lo pueden hacer con su propio testimonio, hermanos. Tú vas evangelizando de una manera o de otra, hermano. ¿Me entiendes? Pero hay un específico ministerio que se llama evangelista, donde el evangelista, hermano, tiene esa gracia de parte de Dios, ¿verdad? Tiene esa gracia de parte de Dios. Yo me pongo a pensar, digo, cuando Pedro estaba entre los 12, y mira que los otros apóstoles casi no se mencionan. Se menciona a Juan, pero a Juan no lo miras tú en el libro como en el libro de los Hechos, y yendo a evangelizar con Pablo, con Pedro. No se mira Juan el apóstol. Mas sin embargo, aquí tenemos el libro de Juan, tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan, y luego tenemos el libro del Apocalipsis también, que lo escribió Juan. Amén. Entonces, diferentes ministerios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque también miramos que ahora aquí sí puedo decir algo de lo que dice su hermano Leo, que el pastor con el maestro viene siendo la misma, hermanos. Se dice 5 ministerios, pero cuando nosotros leemos la escritura, a ver, vamos a Efesios 4:11. Mire que el apóstol Pablo no divide estos ministerios, el de pastor y maestro. Los otros sí los pone como separados, pero estos dos no. Mire lo que dice. Dice el 11, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? Ahí está, punto y coma. A otros profetas, punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma. A otros pastores y maestros. Entonces da a entender, el apóstol no dice a otros pastores y luego dice, ¿verdad? Y maestros. O sea, da a entender el apóstol Pablo aquí, hermanos, de que este ministerio del pastorado también viene siendo como un maestro, hermanos. Amén. Como un maestro, como el maestro de la escuela dominical, ¿verdad? El pastor también puede dar la enseñanza, puede tener ese mismo llamado a ser maestro para enseñar las grandes doctrinas de la
de la palabra de Dios. Amén. Porque maestro, el ministerio del maestro es alguien que enseña las grandes doctrinas y escudriña los misterios de la misma, hermano. Entonces, un maestro se enfoca más a dar más detalladamente, hermanos, la enseñanza que el pastor. Amén. No sé si me explico, hermanos. El maestro como que te va a dar más detalladamente la palabra de Dios, el estudio, que un pastor, ¿verdad? Un pastor también te exhorta, un pastor te habla de, ¿verdad? De lo que es el pecado, lo que es la santidad y todo eso. Y el maestro te explica la santidad, te explica lo que es el pecado, te explica todo eso. Amén. Entonces, el maestro es alguien que enseña las grandes doctrinas y escudriña los misterios de la misma. Señales de un maestro, que sus enseñanzas serán puestas a prueba. Segunda de Pedro, a ver, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. A ver, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Oiga, dice, a ver, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas, amén, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Entonces, por eso es que el maestro se debe de poner, ¿cómo, hermanos? A prueba. Sus enseñanzas se deben de poner a prueba. Amén. Dice, como hubo también, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Sí? Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, amados hermanos. Amén. Esta es, hermano, es la razón que el maestro se debe de poner, hermanos, a prueba. Sus enseñanzas se deben de poner a prueba si son, hermanos, bíblicas o no son bíblicas, hermano. Amén. Si son bíblicas, niños y jóvenes, hermanos y adultos, todos los que estamos aquí, hermanos, recordemos, hay mucha, hermanos, y hay mucho pueblo también, que cuando un pastor viene, cuando un predicador está, y estamos haciendo esto, en vez de que le dé el ánimo y dice, no, eso es puro aburrimiento y todo eso, ¿me entiende? A la gente hoy en día le gusta que grite el pastor, que diga esto, que diga el otro, y que cree en el Señor, y esto te va, ¿me entiende? Y todo esto, y hay muchas cosas, hermano. Y no estoy diciendo que es malo creer en el Señor, pero tenemos que ver, hermanos, cuál es la doctrina correcta. Amén. Jovencitos y jovencitas, es importante que nosotros pongamos atención a lo que es, hermano, la palabra de Dios. Por esta razón, de la que dice Pedro, la enseñanza de los maestros debe de ser puesta a prueba, hermanos. Amén. ¿Sí? ¿Estamos aquí? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿O ya nos vamos? ¿Alguien quiere añadirle? Tenemos 10 minutos para una pregunta y sus respuestas. Amén. ¿Nadie?
Maestro es alguien que enseña las grandes doctrinas y escudriña los misterios de esas mismas doctrinas. Pero las enseñanzas de ese maestro deben de ser puestas a pruebas. ¿Ok? Como también el profeta debe de ser puesto a prueba. Si se cumple lo que dijo, vamos a tenerlo como profeta. Pero no, si no se cumple, dice la palabra de Dios, no temas. Ha dicho cosas por su propia persona. ¿Sí? ¿Ok? Jóvenes, así que ¿algo más? No, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Gloria a Dios. No tenga pena, no tenga miedo. Haga- Sí, sé que ya leímos del pastor y ya en los versículos se ha enseñado como el pastor no se trata de señorío. Hay más como, es más como una relación con los que está pastoreando, ¿verdad? Sí. Cuando uno piensa en un pastor no nomás es de que lo sigan, pero porque ya confían en esa persona, le tienen el respeto y saben que se comprenden los unos a los otros. Sí, el pastor no debe de, como dice el apóstol Pedro, no debe de guiar a la iglesia o no debe de guiar al rebaño porque tiene autoridad. ¿Okay? Que no debe de basarse en su autoridad, sino como un ejemplo, dice. ¿Okay? Como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de ir adelante, de estar ahí, ¿verdad? Con la iglesia, de estar con la iglesia, hermanos, ¿verdad? Entonces, más como un solo grupo, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, así es lo que nos enseña la palabra del Señor. El apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿algo más? ¿Una pregunta? Si la relación entre el pastor y los que están pues unidos no está como, vamos a decir, como no es la mejor, se reflejaría más como en el pastor o en las ovejas que no quieren seguir. Más en las ovejas. En las ovejas. Esto, hermanos, miren, esto es como, yo pongo de ejemplo porque, vuelvo a repetir, a mí me gusta el fútbol desde muy niño, me gustó el fútbol y yo puedo mirar el fútbol, hermanos, por ejemplo, el equipo de fútbol tiene un técnico y por eso ustedes van a mirar que a cada rato cambia de técnico porque cuando llega el técnico, pues trae, ¿verdad?, ese deseo y como acaba de llegar, pues muestra su amabilidad y muestra pues, su comprensión, ¿verdad? Para el técnico sacarles lo que estos muchachos tenían del otro técnico. Pero una vez ya el técnico establecido, esta persona, vemos que el equipo, cuando llega el técnico nuevo, empiezan a ganar, el equipo se empieza a ver y todos los comentaristas, los periodistas dicen, no, mira, el técnico es que sí les está dando otra comprensión, como que se mira que saliendo el muchacho del juego, se abrazan, le dicen bien hecho, pero ya una vez estando ahí, como que de repente ya, ese equipo que ganaba ya no gana, y luego dicen, ¿qué está pasando ahora con el técnico? Es que no hay una ¿qué? Conexión, ¿verdad? Se dice que hay choques, hermano. Entonces, así pasan las iglesias también, ¿me entienden? Así pasan las iglesias. A veces, ¿verdad? El pastor, pues, quizás
no respetamos el punto, quizás nosotros los pastores no respetamos el texto que dice Pedro, ¿verdad? A ver, vamos a buscar ese texto para ya acabar. El texto que dice, no teniéndose como teniendo señorío de los que están a su cargo, sino como un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Como un ejemplo, ¿verdad? Y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él nos va a dar la corona. ¿Qué es? A ver, léanlo, por favor. El texto en completo. ¿Lo tenemos? Es el de Primera de Pedro 5:3. A ver qué dice, hermana, fuerte. No como teniendo señorío sobre los que A ver, están- un versículo antes, ¿qué dice? Uno antes, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ujú. Más que claro, no, más claro que el agua, como dice un dicho, no puede estar, hermanos, ¿verdad? No puede estar. Entonces, sí, como dice, a ver, ¿cómo dice el primer texto que leyó? ¿Otra vez? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ajá, no como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de el rebaño, de la grey, ¿verdad? Entonces, eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros los pastores, lo único que tenemos es más responsabilidad, porque todos somos iguales. Los que están sentados, si son hijos de Dios, como los pastores que están acá al frente, pues somos hijos de Dios todos, ¿verdad? La única diferencia es que el pastor tiene una responsabilidad mayor, es una responsabilidad, pero tiene una recompensa, dice la palabra también del Señor, mayor, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Entonces, pero sí, hermanos, el pastorado es tener compasión, hermanos, por las almas. Yo les decía la otra vez, Dios nos ha llamado a traer almas, no nos ha llamado a echarlas para afuera. Las almas que se van, hermanos, las que se van, ellas, por ellas mismas, pero que no sea por nosotros, ¿me entienden? Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura y más que nada le pidamos a Dios que nos dé esa fuerza, hermanos, para tener esa paciencia, hermanos, ¿me entienden? Porque nosotros a los seres humanos por sí nos gusta criticar, pero más se nos critica cuando no ponemos en práctica lo que estamos estudiando, hermanos. Amén. Entonces, ojo a eso, hermanos. Hay que seguir adelante, hay que seguir orando los unos por los otros. Si Dios nos concede, hermanos y hermanas, el sábado estamos aquí para bendecir el nombre del Señor, glorificarlo, bendecirlo, porque Él es bueno, hermanos. Amén. Así que vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Lionel para que él nos despida de este lugar, más nunca de la presencia del Señor. Y pues Dios me los bendiga a todos, a todos, a todos. El cumpleaños de Jimmy. Apagamos las cámaras para que no... Oh, sí.